Buen día, estimados y estimadas. Ahora en este segundo video vamos a dar una breve introducción acerca de la aplicación de los porcentajes. Aunque vamos a hablar brevemente sobre ello, yo te quiero invitar a que contemples las distintas versiones de la aplicación de los porcentajes. Vamos a empezar primero entendiendo lo que es porcentaje, no es un tema nuevo para ti, pero que finalmente significa relevancia, dado que en muchas de las aplicaciones que vamos a tener en muchas asignaturas, vamos a tener que trabajar con porcentajes de visto desde distintos enfoques, de en distintas aplicaciones. Entonces, si me permites, vamos a ver entonces primero qué es un porcentaje, ¿sí? Y aquí vamos a ver que el porcentaje, como lo has visto en muchos lados, en tiendas departamentales, en productos que se compran en línea, en porcentajes de alimentos, proporciones y porcentajes de componentes, de químicos, de reactantes, etcétera, etcétera, etcétera. Los porcentajes tienen distintas aplicaciones. Aquí la imagen, bueno, pues te muestra dónde es muy común verlos, ¿no? En las tiendas de autoservicio, en las tiendas departamentales. ¿Pero qué es un porcentaje? Simplemente es una fracción que tiene como denominador el número 100. Eso es importante resaltarlo. Cuando un número, en este caso, viendo el concepto de porcentaje, está dividido entre 100, obviamente es una fracción, y eso, por el hecho de que el denominador es 100, ya se transforma en un porcentaje. ¿Por qué? Porque es por cada 100. Porcentaje es una parte o ciertas partes de 100. Por eso es porcentaje, ¿no? Ese concepto es importante tenerlo preparado, el concepto de porcentaje. Ahora bien, ya que se entendió lo que es un porcentaje, vamos a revisar algunos ejemplos. No olvidemos que todo, en este caso, el porcentaje tiene como condición que el denominador está dividido entre 100. Veamos este ejemplo simple como introducción para el manejo de porcentajes. Consideremos que una persona tiene 68.5% de agua y tiene un peso de 116 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de agua tiene su cuerpo? Nos piden redondear su respuesta a la décima más cercana. Este ejercicio ya nos invita, además del manejo de porcentajes, nos invita ya a considerar de qué manera vas a expresar tu resultado. En este caso, redondeando a la décima más cercana. Aún no se ve el concepto mismo de redondeo, pero sí nos piden considerar ciertas cifras, que en este caso sería a la décima más cercana. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, estoy seguro que ya lo tienes en mente, pero permíteme compartirte la solución. En este caso, lo primero que yo te sugiero con la idea de que manejes bien el concepto de porcentaje es convertir 65.8% en fracción decimal. Y de acuerdo a lo que hemos comentado de lo que es el porcentaje, bueno, pues lo puedo expresar así. 65.8% en fracción decimal equivale a 0.659. Te preguntarás por qué. Bueno, pues en este caso el número 65.8%, ¿sí? Está multiplicado por 100%. Si yo lo divido entre 100, entonces le quito el porcentaje y se transforma en una fracción donde ya no es porcentaje, sino es fracción decimal. Cuando una fracción porcentual, que en este caso sería el 65.8, lo queremos expresar en fracción decimal, pues basta con dividir entre 100. Y de esa manera, el valor de 65.8% es exactamente lo mismo que 0.659.
¿Esto qué significa? Bueno, pues significa entonces que nosotros podemos ahora, pues sencillamente con esta traducción, con este cambio de fracción porcentual a fracción decimal, ahora podemos multiplicarlo por el peso total. Y de esa forma podemos saber cuántos kilogramos de agua tiene su cuerpo. Es decir, en este caso, 65.8% por 116 es exactamente lo mismo que 0.658 multiplicado por 116. Observa que 0.658 es la fracción decimal obtenida al convertir el 65.8% que se dividió entre 100 y de esa manera obtenemos el número en fracción decimal. Este número, 0.658, es exactamente lo mismo que 65.8%. Ya sea que lo multipliquemos como porcentaje o lo multipliques en fracción decimal, si tú lo multiplicas por el peso total de la persona, en este caso 116 kilogramos, pues vamos a obtener un resultado en kilogramos, que es precisamente la cantidad de agua que tiene una persona que tiene un peso de 116 kilogramos, ¿sí? Y de esa manera podemos saber fácilmente cómo determinar los kilogramos de agua que hay en un cuerpo. Aquí permíteme reiterar el hecho de que para hacer esta operación y tomando en cuenta que en esta asignatura no vas a poder usar calculadora, es importante que la fracción expresada como porcentaje la expreses en fracción decimal. ¿Cómo lo haces? Pues divides 65.8 entre 100 y automáticamente te conduce a fracción decimal. Hecha la conversión, la multiplicas por la cantidad que te están proporcionando como dato y obtienes el dato correspondiente. Entonces, si nosotros ahora tomando en cuenta la condición de la pregunta, redondeé su respuesta a la décima más cercana, observa que mi resultado parcial fue de 76.328, en donde si recordamos la posición de los números después del punto decimal, el 3 correspondería a la décima, el 2 a la centésima y el 3 a la milésima. De esta forma, como me lo piden a la décima más cercana, pues entonces yo tendré que redondear considerando una cifra después del punto. De esta forma, redondeando a la décima más cercana, tendría 76.3 kilogramos de agua. Habrá que tomar en cuenta que de acuerdo a los principios básicos del redondeo, ¿sí? Si el número que está a la derecha de la cifra que te están pidiendo, que en este caso son décimas, es igual o mayor a 5, recuerda que la décima en este caso se le sumaría una unidad. Si en lugar de punto 328, por ejemplo, tuvieras punto 358, por el hecho de que el número que está a la derecha del 3 es 5, automáticamente el 3 se convierte en 4 y los demás números desaparecen. De esta forma, mi resultado sería 76.4 kilogramos de agua, ¿sí? Esto es un dato adicional, un elemento adicional que tú vas a necesitar para poder redondear. No olvides que la referencia es el 5. Si el número que está a la derecha del último número que tú estás considerando es igual o mayor de 5, entonces tu última cifra suma una unidad más y los demás números desaparecen. Como en este caso, el 12 es menor de 5, el 2 y el 8 desaparecen y solamente nos quedamos con 76.3 kilogramos de agua. En clase, posteriormente, haremos ya más ejercicios para resaltar este hecho importante del redondeo
de la posición de los números después del punto decimal, que finalmente no es un conocimiento nuevo para ti, pero sin embargo lo vamos a repasar, ¿de acuerdo? Bien, ahora, veamos otro ejemplo donde vamos a poder reafirmar lo anterior, ¿sí? Aquí habrá que tomar en cuenta también el contexto del ejercicio. No olvides cómo transformar la fracción porcentual a la fracción decimal para que hagas la operación. Así tenemos lo siguiente. Una lámpara de escritorio tiene un precio de lista de 700 pesos. Si el impuesto sobre su venta es de 4%, ¿cuál es la cantidad que se paga por el impuesto? ¿Sí? Entonces hay que entender el contexto, ¿sí? Tenemos un objeto que es una lámpara que tiene un precio de 700. El impuesto que me aplican por costar 700 pesos es del 4%. ¿Cuál es la cantidad que se paga por el impuesto? Bueno, pues aquí seguramente ya estás visualizando la respuesta, pero permíteme compartirte la solución. Primero vamos a calcular, como lo hemos dicho en el ejercicio anterior, vamos a transformar la fracción porcentual a fracción decimal. De esta manera, vamos a tener que 4% al dividirlo entre 100, como lo habíamos comentado previamente, me permite transformar de fracción porcentual a fracción decimal. Hecho lo anterior, no olvides que 4% es exactamente igual a 0.04, ¿sí? Ya no por ciento, porque dividimos entre 100. Sin embargo, representa y significa exactamente lo mismo. La diferencia que esto está expresado en porcentaje, mientras que esta cantidad en fracción decimal. Entonces, ya que hicimos la conversión a fracción decimal, bueno, pues simplemente hay que multiplicar por el precio de venta, que en este caso son 700 pesos. Hacemos el producto y así como le hemos comentado, ya sea que multipliques 4% de 700, que es lo mismo, el 4% de 700 equivale al 0.04 por 700, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Hacemos la multiplicación y esto nos conduce a 28, en este caso 28 pesos. ¿Cuál es entonces mi conclusión? Mi conclusión es que el impuesto sobre la venta es de 28 pesos, ¿sí? Ese es mi resultado, dado que solamente me están preguntando el impuesto, el impuesto que se le aplica a un producto de 4% y que tiene un costo de 700 pesos. Repito, la importancia de transformar la fracción porcentual a fracción decimal para que, hecho lo anterior, multipliques por el costo, el costo total, que son 700, y te da el 28 que corresponde a lo que tú pagas por impuesto. Si la pregunta hubiera sido, dime cuál es el costo total sumando los impuestos, bueno, pues seguramente tú ya hiciste la operación, le tienes que sumar al 700 el 28 y el costo total con todo y impuestos sería de 728. Pero en este caso solamente nos piden el impuesto de 4% sobre 700. ¿Ok? Ve entonces una forma de reafirmar el concepto de impuesto es practicar, aunado con los conocimientos nuevos que se van generando. ¿Ok? Bien. Ahora veamos otro ejercicio un tanto más interesante, ¿sí? Un tanto más interesante porque nos invita a que podamos resolverlo de una forma diferente. Diferente no con la idea de confundir, diferente con la idea de reafirmar lo que estamos aprendiendo. Recuerda que en matemáticas es importante no solamente llegar al resultado, sino que tú interpretes todo el proceso, que sepas interpretar lo que se está haciendo.
En este caso te dejo, vamos a leer el siguiente ejercicio. Un cliente de cierto restaurante paga una cuenta de 899.65 pesos de un desayuno con su hija. Si le deja al mesero una propina de 15%, determine la cantidad que dejó de propina. Redondee primero la cantidad inicial a la centena más cercana. Observa el enunciado. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que se está leyendo para que establezcamos el proceso de solución más adecuado y más certero. Observa que lo que me están pidiendo en primer lugar es que yo redondee la cantidad inicial, que son 899.65, a la centena más cercana, ¿sí? No centésima, centena. Y si me permites, recuerda que una buena práctica es resolver este ejercicio sin calculadora. Vamos a resolver. Te planteo la solución. En primer lugar, vamos a redondear la cantidad inicial. ¿Cómo la redondeamos? Bueno, ya platicamos un poquito sobre ello. Simplemente hay que tomar en cuenta a qué cantidad debo de redondear, a la centena. En este caso, recuerda que tenemos unidad, decena y centena. Unidad, decena y centena. Significa que el 899 lo tengo que redondear a la centena más próxima, que en este caso, en razón de que después del 9 hay un 6 y el 6 es mayor de 5, entonces significa que a este número le sumamos un 1 y estos desaparecen, ¿sí? Eso es el concepto de redondeo básico. Si el último número que está a la derecha del último que te interesa, que en este caso es el 9, porque centena sería 899, unidad, decena, centena, pues entonces tenemos que este número, por ser mayor de 5, hace que al número anterior, que es el 9, le sumemos 1 y automáticamente estos desaparecen. Significa que tendríamos esto. 899.65 se redondea a 900, dado que esto es centenas. Unidad, decena y centena. 9 centenas o 900 sería la forma de expresarlo. Ya que lo redondeamos cumpliendo con la condición inicial, ahora sí vamos a darnos a la tarea de calcular en lo que se le dejó de propina al mesero. No olvides que lo estamos haciendo sin calculadora. Esto significa entonces que ahora vamos a conocer, a determinar el 15% de 900. Y una manera práctica de hacerlo y que te propongo es la siguiente. Esto nos permite expresarlo así. El 15% de 900, que es lo que el cliente deja al mesero de propina, el 15% de 900, lo podemos expresar así. 15% de 900 es igual al 10% de 900 más el 5% de 900. ¿Sí? Por tal motivo, observa que el hecho de haber separado los porcentajes ya nos permite hacer la operación más sencilla, tomando en cuenta que no voy a usar mi calculadora. Bueno, pues entonces hago lo siguiente. El 15% de 900 es equivalente a ¿quién? A 90. ¿Cómo obtenemos 90? Pues sencillamente, después de que este 10 lo transformo en fracción decimal y lo multiplico por 900, me conduce a 90. Siguiendo con el procedimiento planteado, 10% equivale a 0.10. Multiplicando a 900 te conduce a 90. ¿Sí? Y dado que el 5% es la mitad del 10%, pues entonces una manera práctica y sencilla es que si no 90 es el 10% de 900, pues
el 5% de 900 es 90 entre 2. Así, de manera simple, con estos datos, con la intención de que tú aprendas a trabajar los porcentajes sin que hagamos uso de la calculadora, con la intención de fortalecer nuestras competencias en multiplicaciones y conversiones de fracción porcentual a fracción decimal. Repito entonces, el 90 cómo surge después de transformar el 10%, que es dividir 10 entre 100, que se transforma en punto 10, y esto lo multiplicamos por 900, me conduce a 90. Y dado que el 5% es la mitad de 10, si el 10% de 900 es 90, pues entonces el 5% de 900 es 90 entre 2. De esta manera, pues hemos calculado de manera simple el 15% de 900, obteniendo lo siguiente. El 15% de 900 es 90 más 45, dado que 90 entre 2 es 45. Por lo tanto, ¿cuánto se le dejó al mesero de propina? Pues simplemente se le dejó 135 pesos. De esta forma, como puedes darte cuenta, es una manera muy práctica, simple, de trabajar ciertos porcentajes sin necesidad de usar la calculadora, lo cual nos va a permitir agilizar un poquito nuestro proceso de razonamiento y de análisis. ¿Ok? Entonces es el procedimiento que te podemos sugerir en estos casos. ¿Ok? Continuando con otro ejercicio donde vamos a poder conocer una forma diferente de aplicar el concepto de porcentaje, les muestro el siguiente ejercicio. Un inmueble aumentó su valor después de un año en 18%. Si se considera que el valor actual es de 1.800.000, ¿cuál es el valor inicial del inmueble? Bien, aquí ya no es una simple regla de tres, ya se tiene que analizar en detalle la aplicación del concepto de porcentaje, dado que nos preguntan un valor inicial de un inmueble. La solución te la presento para que tú la analices y la aprendas, dado que muy frecuentemente vas a tener que resolver problemas de este tipo. Consideramos que el precio actual aumentó su valor en un 18%, como dice ahí. Un inmueble aumentó su valor después de un año en 18%. El precio actual aumentó su valor en un 18% después de un año. ¿Sí? Eso significa que si el precio actual está dado por 100% más 18%, es decir, es un 118% del precio de hace un año, ¿sí? Dado que hace un año era un 100%, se aumentó después de un año en 18%, entonces el precio es 118%, considerando el aumento. Esto significa que además, si el precio actual es de 1.800.000 pesos, tenemos lo siguiente. 1.800.000 pesos corresponde al 118% del precio de hace un año. Como lo comentamos previamente, hace un año el precio era menor, puesto que este valor de 1.800.000 es el precio actual, aumentado en un 18%. Por eso es que 1.800.000 lo igualamos a 118%, que es el precio de hace un año. Esto es entonces que si nosotros analizamos estos datos, tenemos que 1.800.000 transformando el 118% a fracción decimal
corresponde a 1.18 multiplicado por el precio de hace un año. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a retomar una vez más esta expresión. 1.800.000 pesos es el precio que tiene el inmueble actualmente, pero este valor no era el que tenía hace un año. Este valor ya es el 18% aumentado del valor hace un año y que ahora nos conduce a 1.800.000. Es por eso que 1.800.000 es el 118% del precio de hace un año, es decir, 118%, que es 1.18 multiplicado por el precio de hace un año. Y de esta manera, si sabemos que el precio actual es 1.800.000 y este valor corresponde al 1.18 a 1.18 del precio de hace un año, bueno, pues simplemente basta con que nosotros despejemos y tenemos que el precio del inmueble hace un año es el cociente de 1.800.000 dividido entre 1.18. ¿Por qué? Porque si 1.18 está multiplicado por el precio de hace un año, lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces el precio de hace un año es 1.800.000 dividido entre 1.18 como está aquí. Y eso significa que el precio del inmueble hace un año era de 1.525.423.729 pesos. Lo interesante aquí es entender el procedimiento de cómo llegamos a este resultado. Y esto, reiterando el procedimiento que hemos mostrado, se obtiene simplemente considerando el precio actual e igualándolo al 118% del precio de hace un año, es decir, 1.800.000 es 1.18 después de transformar 118% en fracción decimal y multiplicarlo por el precio de hace un año. Esto nos conduce entonces a un simple despeje, dado que 1.18 está multiplicado por el precio de hace un año, lo dividimos y nos conduce a que el precio del inmueble hace un año es de 1.800.000 entre 1.18 y que nos conduce al precio del inmueble de hace un año. Como puedes darte cuenta, este procedimiento ya complementa todo lo que sabemos acerca de el concepto de porcentaje que nos permite conocer valores a futuro o valores en el pasado con respecto a el precio en función de un porcentaje dado. Te muestro además este ejercicio que tiene la intención de complementar ese concepto que tienes de porcentaje. En una tienda departamental durante el periodo de ofertas, un artículo se compró a 75.8 el día de hoy. Hoy se compra a 75.8 pesos. Si su precio el día de ayer era 82.5, es decir, ayer costaba más que hoy. A partir de ese concepto, oye, ayer costaba más, hoy compro menos, hoy cuesta menos, nos piden determinar el porcentaje de disminución y además redondear la respuesta a la décima de porcentaje más cercana. Eso significa que, entonces, considerando los precios de ayer y hoy, y sin olvidar que hay que redondear la respuesta a la décima de porcentaje más cercana, te muestro el procedimiento de solución. Primero, vamos a conocer cuánto disminuyó el precio entre ayer y hoy. Y eso pues simplemente se obtiene haciendo una resta o diferencia del precio de ayer, que era 82.5, menos el precio de hoy, 75.8. Eso nos indica que hubo una disminución de 6.7%. Ya que conocemos la cantidad que disminuyó,
Ahora vamos a conocer la fracción de lo que disminuyó. Y esto significa que la fracción la podemos obtener de la siguiente forma. ¿Cuánto disminuye? ¿Cuál es la fracción de disminución? Pues simplemente lo que disminuyó entre el precio de ayer, el precio más alto. Como complemento, te comento que la fracción de disminución se obtiene siempre dividiendo lo que disminuye entre el precio más alto. Repito, la fracción de disminución se obtiene dividiendo lo que disminuyó, que es una diferencia entre dos valores, y el precio más alto. De esa manera tenemos que lo que disminuyó en fracción decimal, el cociente de 6.7 entre 82.5, nos conduce a 0.08121. Esto está en fracción decimal. Por tal motivo, a partir de la fracción decimal, pues el porcentaje de disminución lo vamos a obtener ahora multiplicando, como puedes observar, la fracción de disminución la vamos a multiplicar por 100. ¿Para qué? Para conocer el porcentaje de disminución. Esto es entonces 0.08121 multiplicado por 100 nos conduce a 8.121%. Esto es el porcentaje de disminución. Entonces aquí observa que es un procedimiento de 3 pasos. Primero, lo que disminuye, después la fracción de disminución en fracción decimal, que es el cociente entre lo que disminuyó entre el precio más alto, y finalmente esa fracción decimal multiplicada por 100 y nos da en fracción porcentual. Ya tengo mi resultado, 8.121%, pero no olvidemos que la condición es redondear la respuesta a la décima de porcentaje más cercana. En este caso, atendiendo al concepto básico de redondeo, pues simplemente podemos decir que redondeando a la décima más cercana, esto nos conduce a 8.1%. ¿Por qué? Porque la décima más cercana es 1 y el número que está junto a 1 a la derecha es menor de 5. Por lo tanto, significa que no hay variación en la décima. Mi resultado, por lo tanto, es 8.1. Si en lugar del 2 hubiera sido un 5 o un número mayor de 5, entonces automáticamente este 1 se convierte en 2 y mi resultado sería 8.2%. Pero como en este caso el 2 es menor de 5, mi décima más cercana se queda como está, 8.1%. Ese es el porcentaje de disminución redondeado a la décima más cercana. Ahora bien, ya que vimos algunos ejemplos básicos que nos permiten ampliar nuestro panorama acerca de porcentaje, veamos finalmente cómo es la interpretación de los porcentajes cuando nos dan un gráfico, ¿sí? En este caso, permítanme mostrar un gráfico en donde tenemos o donde se muestran los porcentajes de ventas de artículos electrónicos en cierto mes, en este caso en el mes de mayo, en la región Centro y Sudamérica. Si las ventas totales fueron de 700 millones, ¿qué cantidad se vendió en México? Bueno, pues basta con observar aquí la gráfica y interpretarla en primer lugar. Si lo que nos preguntan es qué cantidad se vendió en México, tenemos en México, representado por el color azul, tenemos un 22%. México es un 22%, Colombia un 21%, España 19%, Perú tiene 12%, Argentina 11%, Chile 9%, Ecuador 2%, Venezuela 2%, Guatemala 1% y Costa Rica 1%.
Dado que el que nos interesa es México, bueno, vemos que el porcentaje de ventas en México fue del 22%, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es observar lo que se vendió en México, 22%, y para conocer el monto total, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar. De esta manera, el 22% de 700 millones es y corresponde a 22% igual a 0.22 por 700 millones. Hacemos la multiplicación y mi resultado es 154 millones de ventas totales fueron las que se realizaron en la Ciudad de México. Con este panorama, entonces, concluimos la parte de porcentaje, de manera que tú puedas reforzar y ampliar tus conocimientos sobre el tema.